Bueno, a continuación vamos a hablar sobre neumonía, presentado por Jefferson Sosapanta Daza y Joana Zambrano. Vamos a desarrollar un caso clínico donde el motivo de consulta refiere que mi esposo tiene tos, fiebre, dificultad para respirar y dolor torácico. En cuanto a la enfermedad actual, es un paciente masculino de 60 años de edad, procedente de Túquerres, acompañado por su esposa, la cual refiere que presentó fiebre no cuantificada. Además, el paciente presentó sudoración en horas de la madrugada, al igual que escalofríos, dificultad para respirar, cefalea, dolor torácico, tos productiva de color amarillenta, mialgias, artralgias. Por ello es llevado al centro asistencial del municipio de Tumaco. Cuanto a los antecedentes personales patológicos: diabetes mellitus tipo 2 hace 25 años, hipertensión arterial controlada, familiares, padre y madre, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 2 hermanos con diabetes mellitus tipo 2, quirúrgicos, reemplazo de cadera derecha hace 1 año, herniorrafia hace 5 años, tóxicos, consume una cajetilla de cigarrillos diarios, consumo de alcohol casual, cocina con leña habitualmente, alérgicos no refiere, traumatológicos no refiere. En cuanto al examen físico, encontramos signos vitales: una temperatura de 39.5, frecuencia respiratoria de 25, frecuencia cardíaca de 110, tensión arterial de 120/70, saturación de oxígeno al 83%. En cuanto a piel, está hidratada sin lesiones, en cabeza normocéfalo sin lesiones, ojos simétricos reactivos a la luz y a la acomodación, no hay presencia de nistagmus, ligera cianosis a nivel de los labios. En cuanto al cuello, es simétrico, presencia de lesiones, doloroso a la palpación. El examen físico: el tórax es un tórax simétrico, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, sin presencia de lesiones, no doloroso a la palpación, respiración normal, sin dolor a la palpación. A la auscultación se evidencian ligeras movilizaciones de secreciones, crepitaciones, disminución del murmullo vesicular bilateralmente. En el abdomen, es un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no signos de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos conservados. Sistema genitourinario normal, extremidades normal, sistema nervioso normal. Impresión diagnóstica según cuadro clínico: una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿qué es la neumonía? La neumonía son afecciones inflamatorias agudas de origen infeccioso que son ocasionadas por bacterias, virus u hongos que comprometen el territorio alveolar, en el cual existe una condensación originada por la ocupación de los espacios con exudado. En cuanto a la epidemiología, en Colombia el resultado del perfil epidemiológico indica que la neumonía afecta aproximadamente a 4 millones de adultos, que corresponden al 10% de la población colombiana cada año, y cerca de 600.000 son hospitalizados. En el grupo de pacientes hospitalizados, la mortalidad oscila entre un 5 al 15%, con un promedio del 13.9%. La incidencia aumenta en edades extremas sobre los 75 años de edad, a 30 por 1000 personas al año. Esto fue sacado de la revista de neumonología, del protocolo de investigación, validación de una escala para predecir la mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a la patogenia, los microorganismos pueden acceder a la vía aérea inferior y espacio alveolar por 5 mecanismos. El primero es la aspiración de contenido bucofaríngeo durante el sueño. Este mecanismo probablemente opera en la mayoría de las neumonías, lo que explica que éstas sean causadas principalmente por microorganismos que colonizan la vía aérea superior, como son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, anaerobios y bacilos gram negativos de origen entérico. Inhalación de aerosoles, la que se produce cuando un individuo enfermo tose o estornuda
El número de microorganismos inhalados suele ser relativamente escaso, por lo cual solo se produce enfermedad si el germen es muy virulento y no existen mecanismos de defensa adecuados para eliminarlos. Este tipo de contagio es importante en infecciones por virus, micoplasma. En cuanto a la patogenia, la vía hematógena se observa en casos de bacteremia en pacientes con focos infecciosos primarios extrapulmonares, accesos intraabdominales, pielonefritis, infecciones cutáneas, etc. Los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus y las bacterias gram negativas. Por contigüidad, se observa en abscesos subfrénicos, ruptura esofágica, involucran a los microorganismos causales de la infección primaria, los que suelen ser bacilos gram negativos y anaerobios. Por inoculación directa suelen tener un origen iatrogénico por equipos médicos contaminados y en menor frecuencia por heridas penetrantes torácicas. En cuanto a la historia clínica, la sintomatología, el paciente puede presentar fiebre, escalofrío, taquicardia, hiperhidrosis, dolor tipo pleurítico, astenia, adinamia, tos con o sin esputo, purulento o hemoptoico. Puede presentar síntomas gastrointestinales, un shock séptico con hipotensión, signos de insuficiencia de diversos órganos. En cuanto al examen físico del tórax, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, cianosis, tirajes, disminuye la elasticidad y la expansibilidad, incremento del frémito vocal, a la percusión se va a percutir un tórax mate, estentores, crepitaciones, fraude pleural, pectoriloquia y soplo tubárico. Para clínicos que se solicitan, se debe solicitar una radiografía de tórax, un hemograma, una PCR, una creatinina, un BUM, una glicemia, un gram y un cultivo de esputo. Radiografía de tórax se muestran patrones alveolares como resultado del acúmulo de líquido inflamatorio. También se pueden observar un patrón intersticial o reticular en donde las sombras conforman una red de opacidades lineares, un patrón nodular, un patrón bronconeumónico y una neumonía lobar. También en las neumonías necrotizantes, en este proceso neumónico se observa varias cavidades de abscesos pulmonares. Otros de los paraclínicos solicitados fueron el gram y cultivo de esputo, de los cuales los microorganismos en cuanto al medio ambulatorio, los más comunes son Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae y virus respiratorios. En pacientes hospitalizados en piso son Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Legionella y virus respiratorios. Y en pacientes en UCI, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella, bacilos gram negativos y Haemophilus influenza. Como diagnóstico definitivo tenemos que la neumonía se diagnostica básicamente con el cuadro clínico y lo que evidencia el examen físico. En el paciente que referimos en el caso clínico, con el cuadro clínico nos podemos guiar hacia un cuadro de neumonía posiblemente adquirida en la comunidad. Se soporta este diagnóstico con los paraclínicos que se solicita, como son principalmente la radiografía de tórax, que evidencia un cuadro característico de neumonía, además del cultivo de esputo en el cual se aísla el germen causante de la enfermedad. El empiema es la infección del espacio pleural, la cual puede ser secundaria a un proceso neumónico que infecta por contigüidad o bien un absceso pulmonar que drena hacia la pleura. En cuanto a su etiología, decimos que se puede dar por contaminación desde una fuente contigua al espacio pleural. Puede ser el pulmón, mediastino, región profunda del cuello, pared torácica y columna. También por inoculación directa en el espacio pleural, por operaciones menores de tórax, infecciones postquirúrgicas, lesiones torácicas penetrantes. Y por último, infección hematógena del espacio pleural con origen
en un sitio distante, pero en un menor porcentaje. En cuanto a la fisiopatología, decimos que se produce por una infección pulmonar subyacente que va a comprender 3 fases: exudativa, fibrino-purulenta y de organización. En cuanto a la fase exudativa, decimos que el líquido es poco espeso, el pulmón conserva su elasticidad y se puede realizar una toracocentesis. En esta hay 3 objetivos básicos, que son: el primero, diagnosticar, que se puede hacer con un examen citoquímico, bacteriológico con identificación del agente etiológico, y evacuadora, tratando de descomprimir el pulmón. Si en 48 horas no hay mejoría, se debe hacer un drenaje pleural. En cuanto a la fase fibrino-purulenta, el pulmón conserva su elasticidad, el líquido se espesa y se torna purulento, encontrando en él microorganismos, fibrina y leucocitos. Se debe hacer la videoterapioscopia. Los depósitos de fibrina sobre la pleura retrasan la reabsorción de sangre, impidiendo el acceso hacia los linfáticos. Y finalmente la fase de fibrosis, que dura de 4 a 6 semanas, en la cual ya se forma una capa gruesa de fibrina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, básicamente vamos a encontrar disnea, dolor torácico, tos seca, solo produce esputo cuando está infectado el pulmón subyacente, y fiebre. Al examen físico, en cuanto a la inspección, en las fases iniciales puede auscultarse un frote pleural cuando hay poco líquido, pero al aumentar en el líquido va desapareciendo. Los hallazgos clásicos aparecen entonces: a la inspección, frecuencia respiratoria elevada, disminución de la expansibilidad y abombamiento. A la palpación, disminución de la expansibilidad, abolición o disminución del murmullo vesicular. A la percusión, matidez, y a la auscultación, disminución del burbullo vesicular. El diagnóstico se hace con la radiografía de tórax, que en sus 2 proyecciones, postero-anterior y lateral, así como en ambos decúbitos, va a determinar las características. El TAC de tórax, las características del derrame, también va a ser útil para visualizar ambas pleuras si están engrosadas o aún no se ha iniciado el proceso de fibrosis. Y estudio del exudado, en el cual se va a analizar el color y el aspecto, recuento celular, GRAM, cultivo, glucosa y pH. Los tipos del tratamiento. Encontramos primero la toracocentesis terapéutica, segundo el tubo de toracostomía, tercero tubo más fibrinolíticos, cuarto videoteracoscopia, quinto toracostomía con decorticación y sexto drenaje abierto. Muchas gracias.